Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Bien, les doy la bienvenida al curso de lenguaje y en esta parte vamos a tener un nuevo tema el día de hoy, de las cuales voy a pedirte que estés atento. A continuación te estaré explicando y presentando la clase del día de hoy. Bien, nuestro tema del día de hoy se titula el verbo. Primeramente debemos de saber qué cosa es el verbo. El verbo es una palabra que expresa una acción, estado o proceso de los seres vivos u objetos. ¿Ya? ¿Qué va a expresar el verbo? La acción. También el estado en que él se encuentra, ¿no? El estado. O proceso, ¿no? De los seres vivos u objetos. Bien, el ejemplo dice, Anita juega. La palabra juega es una acción. La mesa está limpia. La palabra está indica estado, ¿sí? ¿En qué estado se encuentra la mesa? Entonces, ahí dice limpia, ¿no? Bien, y así puede haber otro tipo de oración, ¿no? Por ejemplo, la planta crece, ¿no? La planta crece, o sea, eso podría ser proceso, ¿ya? Porque las plantas, así como los seres humanos también, ¿no? Cumplen un ciclo vital de crecen, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí o no? Tiene un proceso, ¿sí? Entonces a eso nos referimos, ¿ya? Muy bien. Debes de saber que el verbo tiene accidentes gramaticales del verbo, ¿ya? Y tenemos que saber cuáles son sus accidentes. Los accidentes gramaticales del verbo son la persona, el número, el tiempo y el modo, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar cada uno de estos accidentes. Bien. Hablamos ahora de la persona, del verbo, no de la persona de la gente. Ya, la persona del verbo indica si la acción verbal está siendo realizada por la primera, por la segunda o por la tercera persona. En este caso, nosotros sabemos que primera persona es yo, ¿no? El pronombre gramatical yo. Yo como, primera persona. Tú comes, segunda persona, del singular. Él come o ella come, ¿no? Él come, tercera persona, del singular, ¿ya? No se olvide, estamos hablando del singular. Bien, ahí tenemos lo que es la persona, ¿ya? Seguimos entonces ahora con la siguiente accidente. El siguiente accidente gramatical vendría a ser el número. El número. El número expresa si la acción verbal está siendo realizada por un solo individuo, que está en singular, o por varios individuos, que puede ser en plural. Y los ejemplos son, a ver. Ya, disculpen. Los ejemplos son Luisa y Carla cantan. Luisa y Carla cantan. Ese es en plural, porque Luisa y Carla ya son dos. Entonces está en plural la oración, porque tanto los sustantivos como el verbo debe ir en plural. El otro, Rafael canta, solamente es uno solo y es singular, ¿sí? Cuando hay más de dos a más,
son plurales. Y cuando es uno solo, manifiesta pues a una sola persona. Rafael canta, singular. Bien, pasamos al siguiente accidente gramatical que viene a ser el tiempo. Bien, el tiempo. El tiempo indica si la acción verbal sucede en presente, que es ahora, en el pasado, que fue antes, o en el futuro, que será después, ¿sí? Entonces, el ejemplo dice, Josué baila, está en tiempo presente. Lorena bailó, está en tiempo pasado. Marcos bailará, está en tiempo futuro. Y así puede cambiar los nombres o el verbo, pero siempre contando con los tiempos del verbo que son presente, pasado y futuro. Y ahora por último tenemos el otro accidente gramatical, el modo. Cuando hablamos del modo, del verbo, el modo, ¿ya? Informa sobre la actitud del hablante ante lo que dice. Hoy conocerás dos modos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aprender los dos modos del verbo, que son el modo indicativo, que va a expresar si la acción verbal es real y concreta. Ejemplo, los niños juegan. Y está diciendo una manera del verbo indicativo, un modo, ¿no? Los niños, ¿qué hacen? Juegan, ¿sí? Entonces nos está diciendo lo que está haciendo, ¿sí? Entonces es real y concreta el modo indicativo. El modo imperativo indica si la acción verbal es un mandato, una orden o un ruego. El ejemplo es, Tania, vete del salón. Y está expresando una orden. Bien. Y así entonces nosotros estamos viendo lo que es el modo indicativo cuando la acción verbal es real y concreta. Y el modo imperativo cuando se trata, la acción se trata de un mandato o una orden, ¿no? O también puede ser un ruego. Muy bien. Entonces recuerda que el verbo no tiene accidente gramatical de género, ¿ya? No hay masculino, femenino en el verbo, ¿ya? Solo el verbo tiene los otros accidentes gramaticales, como son, ¿cuáles serán? Hemos visto la persona del verbo. Luego hemos visto el número del verbo, el tiempo del verbo y el modo del verbo. Son 4, ¿ya? No te olvides que son 4 los accidentes gramaticales del verbo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la retroalimentación con los ejercicios que a continuación trabajaremos en el libro, ¿ya?